Hola, bienvenidos a este recorrido paso a paso que funciona como una auténtica clase magistral para crear un amigurumi súper especial. Hoy vamos a desglosar el patrón del famosísimo y leal perro chihuahua diseñado por Crystal Drog y traducido por Mariana Pastor. Nuestro objetivo es recorrer cada instrucción, vuelta por vuelta, para garantizar que cualquiera pueda construir este personaje de principio a fin y, lo más importante, consiguiendo un acabado totalmente profesional. Echemos un vistazo rápido a nuestra hoja de ruta que está estructurada al milímetro para no dejarnos nada en el tintero. Arrancaremos con los conceptos básicos. Pasaremos a la estructura central de la cabeza y el cuerpo, luego añadiremos las orejas y el cuello, seguiremos con las patas y remataremos con el hocico y la cola. Sección 1. Introducción y conceptos básicos. Antes de coger las agujas, es fundamental establecer la base de todo este proyecto y entender el lenguaje visual que nos va a guiar. Los chihuahuas son mascotas súper comunes y fieles, y la verdad es que tejer uno de estos pequeños compañeros genera unas emociones tremendamente positivas. Un detalle técnico vital desde el minuto 1 es el tamaño final. Dependiendo del grosor del hilo de algodón y usando una aguja de ganchillo de 2,5 milímetros, el amigurumi medirá entre los 11 y los 17 centímetros de altura. Y por supuesto hay que tener a mano relleno sintético de buena calidad, un marcador de puntos que será nuestro mejor amigo, tijeras, ojos de seguridad y una aguja lanera para el montaje. Conocer estas abreviaturas es el primer paso innegociable. Son literalmente el ADN de este patrón. Todo empieza con el AM, el anillo mágico, una técnica clave para tejer en redondo sin dejar ese molesto agujerito en el centro. Le siguen la cadeneta, el punto bajo, el medio punto alto y el punto enano. Las instrucciones irán marcando exactamente cuándo hacer aumentos y disminuciones para ir esculpiendo el volumen del perrito. Pasamos a la sección 2, tejiendo cabeza y cuerpo. Con los materiales listos comienza la construcción central, bajando desde la punta de la cabeza hasta la base del cuerpo. El proceso arranca en la vuelta 1 con un anillo mágico de 6 puntos bajos. A partir de ahí entramos en una expansión matemática súper sistemática. En la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para llegar a 12 puntos, y así seguimos creciendo. Al llegar a la vuelta 12, la pieza se ha expandido hasta tener 54 puntos en total. Un consejo de oro aquí es no soltar el marcador de puntos. El error más común en el ganchillo es perder la cuenta, así que mejor curarnos en salud al inicio de cada vuelta. ¡Alto ahí! Al llegar a la vuelta 14 hay que hacer una pausa obligatoria. Las instrucciones indican que los ajos de seguridad deben colocarse exactamente entre las vueltas 13 y 14. La precisión aquí lo es todo, para que la cara quede equilibrada. Tiene que haber ni más ni menos que 7 puntos de separación entre ellos. Y súper importante, hay que asegurar bien las arandelas de seguridad por dentro antes de seguir cerrando la cabeza. Una vez puestos los ojos, mantenemos los puntos para darle altura al rostro y luego empezamos a estrechar con disminuciones hasta llegar al cuello en la vuelta 24. Antes de que se cierre demasiado, es el momento perfecto para meter el relleno bien firme. Y atención porque aquí viene algo estratégicamente brillante. En la vuelta 25 cambiamos al color del jersey. Acto seguido, vuelven los aumentos hasta llegar a 42 puntos en la vuelta 29, creando todo el volumen del torso. Llegamos a la vuelta 35 y, madre mía, esta parte es pura estrategia. Se indica tejer los 42 puntos bajos exclusivamente por las hebras traseras. ¿Por qué? Porque así dejamos libres las hebras delanteras por fuera. Luego, en el paso 35A, retomamos el color del jersey en esas hebras sueltas haciendo una secuencia de puntos bajos, medios puntos altos y puntos enanos. Esto crea ese borde ondulado del jersey que queda absolutamente impecable. Retomando el cuerpo en la vuelta 36, volvemos al color original de la cabeza para hacer la parte inferior. A partir de la vuelta 41, la cosa se va cerrando con las disminuciones finales. Pero cuidado, antes de hacer las 6 disminuciones consecutivas de la última vuelta, la 47, hay que terminar de rellenar el cuerpo con mucha firmeza. No queremos zonas huecas que deformen al muñeco. Rematamos, cortamos hilo y listo. Es una maravilla ver este enorme hito estructural completado. Se nota perfectamente esa transición limpia de color en el cuello y cómo la técnica de separar hebras aporta una textura en 3 dimensiones súper realista. Hay una separación clarísima entre lo que es ropa y lo que es el cuerpo. Sección 3. Orejas y cuello del jersey. Con el núcleo listo, toca darle personalidad añadiendo esos rasgos externos tan inconfundibles. Para las orejas, el patrón nos pide construir 2 piezas separadas para darle rigidez. Por un lado, la parte externa en el color oscuro principal, que sube hasta los 24 puntos antes de volver a disminuir. Y por otro, una pieza interna más clarita que mezcla puntos bajos, medios y altos, tejiendo varios en el mismo sitio para conseguir esa forma redondeada tan natural.
Para rematar la oreja y poder coserla luego, hay un truco genial. Se dobla por la mitad y se unen los bordes tejiendo 9 puntos enanos atravesando ambas capas. Luego nos ponemos con el cuello del jersey, que se hace totalmente aparte. Empezamos con 8 cadenetas y hacemos 18 vueltas planas, de ida y vuelta, tejiendo 6 medios puntos altos en cada pasada. El resultado del cuello es una pieza con muchísima textura y elasticidad. Simplemente la envolvemos alrededor del cuello, le doblamos el borde superior un poquito hacia afuera y la cosemos justo encima del cuerpo del jersey. Queda un efecto de cuello alto de invierno que es una pasada. Sección 4. Las patas y huellas. Vamos bajando hacia la base que sostendrá a nuestro perrito. Las patas delanteras se tejen en espiral durante 17 vueltas, cambiando los colores hasta llegar al del jersey para imitar unas mangas largas. Se doblan y se cierran con 5 puntos bajos. Luego hay que coserlas a la altura de la vuelta 29 del cuerpo, dejando unos 2 o 3 puntos de separación. Un consejo práctico: fijarlas con alfileres primero asegura una simetría perfecta antes de dar las puntadas finales. Las patas traseras tienen un poco más de miga, son más gorditas, de hasta 24 puntos, y llevan unas disminuciones agrupadas en un solo lado. Esto simula a la perfección la curva de la pierna de un perrito sentado. Se tejen en 19 vueltas, se rellenan, se cierran con 7 puntos bajos y se cosen abajo, abarcando desde la vuelta 3 hasta las 7 del cuerpo. Y ojo al nivel de detalle aquí. Las huellas. Se hace una piececita circular pequeña, de 6 a 12 puntos, y se cose en la base de la pata. Para rematar, se bordan los deditos en hilo rosa alrededor del borde. Eso sí, recordando siempre esconder bien los nudos por dentro para que el acabado quede 100% profesional. Llegamos a la sección 5, hocico, mancha y cola, la recta final para que nuestro chihuahua cobre vida del todo. El hocico es muy compacto, 7 vueltas hasta llegar a 24 puntos. Hay que rellenarlo más suavemente que el cuerpo para que no quede muy abultado al coserlo. Y se le borda la clásica I negra para la nariz y la boca. Además, el patrón nos da la opción de hacerle una mancha en la frente tejiendo filas planas y disminuyendo de 5 puntos a 1, cosida encima del hocico de forma decorativa. Por último, la cola. 18 vueltas en espiral. Empieza con solo 6 puntitos y sube a 9. Aquí la clave es tener paciencia infinita. Al ser tan fina, el tejido se pone tenso y es facilísimo saltarse un punto, así que ir despacio es garantía de éxito. Poner la cola justo en el centro de la zona baja de la espalda no es solo por estética. En amigurumis, la cola hace de tercer punto de apoyo, creando un trípode natural con las patas traseras. Así conseguimos que el muñeco se quede perfectamente sentado y estable desde cualquier ángulo. Después de seguir cada puntada y cada consejo al pie de la letra, el resultado salta a la vista. Un simple hilo se convierte en un personaje con una estructura súper estable y lleno de vida. Y viendo cómo cambia la personalidad del perrito solo con variar los colores, nos surge una pregunta. ¿De qué color será el próximo jersey para hacer una pieza totalmente única? Esperamos que este recorrido paso a paso haya aclarado todas las dudas. Nos vemos en la próxima explicación.